Hola chicos y chicas. A continuación, mi compañero Álvaro y yo os vamos a presentar un poco quién fue Lorenzo Milani. Espero que os guste. Hablaremos sobre quién fue, sus obras principales, la educación de Milani, sus características y su estilo educativo, la metodología, los objetivos, sus principales aportaciones, la escuela barbiana, las reformas de esta escuela, el sistema de evaluación y, por último, la conclusión. ¿Y quién fue Lorenzo Milani? Fue un escritor, sacerdote y pedagogo italiano cuya mayor aportación fue la escuela barbiana. Fomentó el aprendizaje de la lengua y del pensamiento crítico referente a la política. Criticó que la escuela estaba enfocada para los ricos, dejando sin oportunidad a las clases bajas. En cuanto a las obras principales, cabe destacar que Carta a una maestra es una denuncia contra el fracaso de la escuela. Podemos decir que es una reivindicación del trato más personalizado en las escuelas. Es todo un tratado pedagógico desde el punto de vista del alumnado. La segunda obra que escribió Milani fue Dar la palabra a los pobres, que esto fueron dos cartas que escribió, una hablando sobre unos militares causando una controversia y otra a los jueces explicando la situación de esta carta. La primera carta se llamó Carta a los capellanes y la segunda Carta a los jueces. En cuanto a la tercera obra principal, tenemos Experiencias pastorales, en el que Milani cuenta su trabajo realizado en Calenzano, un pueblo rural que acaba por industrializarse, y además critica la pastoral parroquial italiana y propone a la Iglesia un mayor compromiso con los pobres, proporcionándoles una educación. La última obra más importante de Lorenzo Milani fue La obediencia no es ya una virtud, que hace una reflexión sobre el comportamiento, sobre cómo ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Según Milani, la obediencia es algo sutil, ya que cada uno es consciente y consecuente de sus actos, que nadie debe ser obligado a hacer algo que no quiere hacer. Ahora pasaré a hablar sobre la educación de Milani, caracterizada por que estudió en la escuela secundaria Liceo Clásico Berchet, marcado por un bajo rendimiento escolar, sus trifulcas con sus compañeros de clase y con su padre respecto a su futuro, su impaciencia por alejarse del ambiente escolar y, por último, se graduó en mayo de 1941 y rechazó matricularse en la universidad, manifestando su deseo de ser pintor. Además, el estilo educativo estaba basado en la inspiración socrática, enfocada en el diálogo y en la inducción, la enseñanza mutua y el trabajo en equipo, que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Hay que respetar los ritmos individuales y, por último, despertar la conciencia de las personas, pasar de ser un objeto a formar parte del grupo. En cuanto a la metodología, la más característica fue la escritura colectiva, que seguía los siguientes pasos. Cada niño componía individualmente un texto. Se leía públicamente cada texto, apuntándose todas las ideas expresadas y posteriormente ordenándolas según una secuencia lógica de ideas. Los alumnos redactaban de nuevo sus textos individuales, adaptándolos a este esquema lógico. Finalmente, los textos individuales así construidos se convertían en un texto común. Por otra parte, los objetivos que perseguía Milani era en crear una nueva sociedad. La enseñanza del lenguaje ocupaba el primer lugar entre las asignaturas. Y uno de los requisitos que perseguía era el no aprender nada que no les hiciera falta para poder llevar una vida social. Milani también pretendía hacer desde el esfuerzo de la escuela una mayor libertad de los oprimidos. Ahora pasaré a hablar sobre las aportaciones que tuvo. La atención a la diversidad, que antes de él nadie se había preocupado de las dificultades que podían tener cada alumno o alumna y cómo poder solucionarlas. Y por otro lado, crear alumnos autónomos, que se valieran por ellos mismos con actitud crítica y de no estar de acuerdo que fuesen capaces de poder cambiar la sociedad o de transformarla. Milani desarrolló la escuela de Barbiana, que se presenta como una modalidad de enseñanza distinta al sistema educativo tradicional que se impartía en la época. En Barbiana solo entraban los más débiles y se prestaba más atención a los más necesitados. La finalidad que tenía esta escuela era formar hombres dedicados al prójimo que gozaran de autonomía, individuos que luchasen contra las injusticias y que dominaran varios idiomas en cuanto a la comunicación. La escuela barbiana nace en Italia, más concretamente en Milán, y los contenidos eran los más cercanos a la realidad del alumno, los cuales les permitía interpretar el mundo y decidir qué hacer para cambiar lo injusto. Los contenidos se repartían en tres asignaturas: historia, que ocupaba un papel de primer orden en la enseñanza; la lengua, tanto italiano como otros idiomas extranjeros; y por último la lengua italiana, que la filología le fue heredado por sus antepasados y era el principal medio de expresión. En cuanto a las reformas de la escuela barbiana, fueron tres.
La primera, no suspender, que si esto fuera así, carecerían de sentido conceptos como fracaso escolar o repetición de curso. La segunda, a tiempo pleno. Tiempo pleno quiere decir extender el tiempo y el ambiente educativo, más que ampliar el horario escolar. Y por último, la tercera, un fin. Contagiar a los niños, adolescentes y jóvenes la persecución de un fin para dar sentido al aprendizaje escolar, a la vida presente y futura. En cuanto al sistema de evaluación, la escuela de Barbiana es considerada como una escuela alternativa, ya que lleva una metodología muy diferente al sistema tradicional. Eh, alguna de las características es que no existen exámenes, el único examen que han de aprobar los alumnos es el examen impuesto por el Estado. No existe también el fracaso escolar porque los alumnos aprenden motivados, a gusto y conforme con lo que hacen. En Barbiana se le da un gran valor al tiempo en un trabajo de 12 horas diarias sin fiestas ni vacaciones. Se fomenta el compañerismo en las actividades en grupo y la asignatura primordial era la lengua. Queríamos destacar esta frase de Milani que dice: ser maestro, sacerdote, ser cristiano, ser artista, ser amante y ser amado son en la práctica la misma cosa. Quería decir que el deseo de expresar nuestro pensamiento y de comprender el pensamiento ajeno es el amor, y el esfuerzo por expresar las verdades solo intuidas nos permite encontrarlas a nosotros y a los demás. Bueno, la conclusión que hemos sacado tras esta presentación es que en la vida deberíamos imitar un poco más el espíritu y filosofía de Milani y tener más en cuenta las barbianas constituidas por minorías étnicas, emigrantes, expulsados y marginados que no son bienvenidos a las escuelas públicas y privadas. Vale, chicos, hasta aquí la presentación de Lorenzo Milani. Esperemos que os haya parecido interesante y os haya gustado la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y la colaboración, y para cualquier duda podéis escribirnos a los correos de aquí abajo.